Hermanos, Dios les bendiga. Les invitamos a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos del 11 al 13. Y la palabra de Dios dice así: ¿Quién como tú,
oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste en tu poder a tu santa morada. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Señor, gracias porque nos permites a través de estos medios alabar tu santo nombre, Señor. Te ofrecemos este culto que sea de tu agrado, Señor, que todo lo que hemos de exponer a ti, que llegue hasta el trono de tu gracia con un olor fragante, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Cantemos el himno número 71, sé exaltado. Jehová solo será exaltado en aquel día, dice Isaías 2:11. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré, sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré, sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se postra en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Muy buenos días, hermanos. La palabra de Dios dice así en Efesios 5, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oremos, hermanos, confesando nuestros pecados. Señor Dios mío, en esta hora, gracias por todas las cosas que tú nos das, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que murió por nosotros en la cruz. En esta mañana, Señor, te estoy pidiendo porque tú veas los corazones de cada uno de nosotros, veas que hemos pecado contra ti, Señor, hemos hecho cosas que no te gustan, pero tenemos la fe y sabemos que como Cristo mora en nuestro corazón, tú puedes escucharnos y tú puedes perdonar cada una de estas cosas que hemos hecho y que no están de acuerdo a ti, Señor. Señor, te pido que tú tomes cada una de nuestras vidas, que veas nuestro arrepentimiento y que tú nos perdones. Te pedimos este perdón, Señor, ya que queremos que nuestra alabanza, nuestras oraciones lleguen hasta ti, Señor, y también queremos que en esta hora tú nos hables. Señor, toma a tu iglesia Manuel en tus brazos. Señor, perdónanos por no hacer tu voluntad, y Señor, que todo lo que hagamos lo hagamos solamente para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ponemos todo esto. Amén. Cantemos el himno 105, si fui motivo de dolor, Señor. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, dice Éxodo 34:9. Si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor. Si vana y fútil mi palabra fue,
Si al que sufría y su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad, perdón, Señor. Si por la vida quise andar en paz, tranquilo y libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor. Escucha, oh Dios, mi pobre confesión y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu redil. Amén, amén. Buenos días, hermanos. Nosotros vamos a leer Ezequiel, capítulo 18, versículos del 21 al 32. El camino de Dios es justo, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su iniquidad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor. Dice Jehová el Señor, y convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y os será la iniquidad causa de la ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, aunque habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. 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 Vamos a hacer la oración por el mensaje que nos va a dar nuestro pastor. Señor, te damos las gracias, Padre bendito, por darnos un día más, Señor, por tus misericordias, por tus bendiciones, Señor. Agradecerte por todo lo que tú nos das, Señor. Padre amado, en este día queremos poner en tus manos, Señor, la palabra que nos va a dar nuestro pastor, Señor, para que pueda llegar a todos nosotros, Señor, y para que sobre todo podamos vivirla y actuarla, Señor, para poder ser buenos testimonios para las demás personas que a veces se alejan, Señor, o a veces no creen, Señor. Por favor, Padre, haz que el mensaje llegue a nuestros corazones, Padre, para poder transmitirlo, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor y Redentor sea en cada uno de nosotros que nos hemos reunido una vez más a través de este medio, para que juntos sigamos escudriñando la palabra de nuestro Dios, para que también sigamos creciendo, sigamos meditando, que también sea un tiempo de edificación, de exhortación, pero también de responder a la palabra de nuestro Dios. En esta hora,
sigamos meditando en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel ha sido también un libro donde nos ha hablado en una forma general, pero no dudo que también lo ha hecho en una forma individual. Y ese libro de Ezequiel, donde encontramos el significado de su nombre, Dios fortalecerá, nos está fortaleciendo a usted y a mí a través de esta situación que estamos viviendo, pero también nos estamos preparando para ese encuentro con nuestro Dios. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sí sabemos como hijos de Dios que un día nos encontraremos frente a su presencia. Y una de las cosas que debemos recordar, que el libro de Ezequiel contiene 48 capítulos en los cuales el profeta habla a su pueblo, advierte, pero también prepara de alguna manera a ese pueblo, a esa nación, ante los ojos de Dios. El profeta Ezequiel nos hace ver en su libro, y encontramos muchos simbolismos. Por lo menos encontramos 12 actos simbólicos que el profeta Ezequiel escribe y también habla a su pueblo. También dentro del libro de Ezequiel, recordemos que por lo menos hay 6 parábolas en este libro. La semana pasada hablábamos de una de ellas, de esa niña que fue adoptada, que fue cuidada, que fue también guiada, pero también que se casó con el que había protegido. Y esa es una forma también de entender esa parábola que vimos. Y espero también que en este día podamos ver otra parte muy importante del mensaje del profeta Ezequiel. No olvidando que también el profeta Ezequiel tuvo una visión del templo, cómo es que también era destruido ese templo, pero también cómo se estaba apartando la gloria de Dios de ese pueblo. Pero también en el libro de Ezequiel podemos encontrar 12 mensajes para su pueblo de Israel. 12 mensajes de las cuales hoy vamos a ver uno de esos 12 mensajes que nos hace ver nuestra condición delante de los ojos de nuestro Dios. Lo que podemos ver dentro del profeta Ezequiel es el corazón dinámico que hay en todo el pueblo, tanto en una forma general, pero también en una forma individual. El corazón dinámico, algunos han dicho que es una forma tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta Ezequiel no olvida de cosas muy importantes de la vida cotidiana: los pensamientos, los sentimientos y las decisiones que conducen al ser humano delante de los ojos de Dios. Y esta es una forma tridimensional. Pensamientos, sentimientos y decisiones. Lo que vamos a ver en este capítulo de Ezequiel 18, del verso 21 al 32, se puede ver el corazón dinámico en la cual responde a estas cosas, su manera de pensar, su manera de sentir, pero también su manera de actuar. Recordemos que la generación que ahora está en el tiempo de Ezequiel es una generación que ha sido llevada a un cautiverio. Esto no es algo que ocurre y es sorprendido a la nación. Eso ya se venía viendo a lo largo de la historia, pasando por el alto hecho de que esa generación que le tocó vivir con el profeta Ezequiel eran peores que sus padres y trataban de echarle la culpa a sus antepasados. Esa generación en ese tiempo
acusaba mucho a su pasado, a sus padres, a los que le habían antecedido porque se encontraban en esa condición. Una de las cosas en las cuales podemos ir viendo es que el pueblo, por mucho tiempo, no fue de una generación, sino fueron generaciones antes que esta, que se fueron olvidando de Dios, que se fueron inclinando su corazón, su conducta, hacia la adoración de otros dioses, como veíamos la semana pasada con esa niña que se olvidó de ese pacto y renunció a ello para irse y también a buscar otros dioses que le dieran protección, que le dieran esa seguridad, esa confianza, y se habían olvidado de ese Dios. Esa fue el mensaje de esa parábola que vimos. Pero hoy, en este mensaje que el profeta Ezequiel escribe, nos hace ver que era una generación que no estaba conforme, que tenía ese principio de Adán, echar la culpa a otros, pero no asumir la responsabilidad. Muchos de estos acusaban severamente a su pasado, a sus padres, a sus abuelos, de que esa era la condición que les había dejado. Sí, ese pueblo estaba ahora sufriendo las consecuencias de esa decisión que habían tomado de olvidarse de Dios. Lo que podemos ver es que ellos no querían arrepentirse, no tenían de qué arrepentirse, no se daban cuenta que para volver a la comunión con Dios, no se habían dado cuenta de que la gloria de Dios se había apartado de ellos. Ahora, ellos se habían endurecido en su corazón y habían sido orgullosos y no querían arrepentirse, porque la culpa era del pasado. ¿Cuántos de nosotros no hemos culpado también muchos de nuestros actos del pasado, evadiendo de alguna manera la responsabilidad que tenemos, en parte, de nuestro caminar y de nuestro peregrinar por esta vida? Debemos entender algo, amados hermanos, dentro de este capítulo. Nos hace ver tres cosas importantes. El pasaje hace un fuerte llamado de un arrepentimiento, de una advertencia, pero también de un compromiso de vivir. El arrepentimiento verdadero debe incluir una confesión. Hoy en día hay muchas personas que no quieren confesar su pecado. Les da vergüenza, les da pena. Pero esto es muy importante. Esto es un principio para que haya una reconciliación con Dios. Hoy muchas personas no se quieren arrepentir de nada y a veces están muy orgullosos de eso. No tengo de qué arrepentirme. ¿Yo por qué? Debo de arrepentirme. Lo que hice lo he hecho y punto. Pero ese corazón se va endureciendo y no se da cuenta de que está perdiendo esa relación con su Creador. Y muchas personas hoy en día están viviendo bajo esta condición de ser orgullosos, arrogantes, de no poder quebrantar su corazón y humillarse ante su Creador. Ezequiel le ha tocado vivir un periodo muy difícil donde una generación está orgullosa y no quiere reconocer su falta, su pecado, una confesión delante de Dios. Y las consecuencias están ahí, están siendo llevados a Babilonia cautivos. Están siendo sacados de su tierra para ir a vivir a un lugar desconocido. La confesión nos hace ver nuestra condición delante de los ojos de Dios.
Pero también, aparte de esto, debe de haber una tristeza por el pecado, un profundo dolor. Cuando hay reconocimiento de que uno ha pecado delante de Dios, se entristece, su corazón se aflige, y eso nos hace ver parte de esos sentimientos, parte de las emociones que como seres humanos también tenemos. Una tristeza profunda por nuestro pecado, porque ese pecado me ha separado de Dios, porque ese pecado me ha apartado de la gloria de Dios. Y eso tiene que ver mucho también con los sentimientos. Esa forma tridimensional que le acabo de mencionar, en pensamientos, en sentimientos. Pero ahora también debemos ver un compromiso de vivir en obediencia, una conducta que parte de una decisión firme para vivir rectamente delante de los ojos de Dios. Así lo vivió el rey David en su tiempo y en su momento. Cuando podemos ver el Salmo 51 en sus primeros versos, de un hombre que medita dentro de su corazón sus pensamientos, pero también le duele de haber pecado delante de Dios, que tiene que ver con sus sentimientos. Pero también surge después de una confesión de pecados, después de un profundo dolor por ello, toma la decisión de que Dios lo siga guiando, lo siga transformando, siga renovando esa vida para la gloria de Dios. El profeta Ezequiel lo menciona en este capítulo perfectamente, de esa advertencia del camino de Dios es justo, pero también nos hace ver que como seres humanos siempre pecamos, siempre estamos siendo rebeldes ante los ojos de Dios, en pensamiento, en hecho o en decisiones. Dios ve nuestro caminar. Dios se entristece también cuando su pueblo no quiere caminar por esa dirección que Él está llevando. Dios ha sido paciente, pero también esas generaciones que antecedieron a la época de Ezequiel se fueron apartando y muchas veces sin darse cuenta. Dios va a perdonar la falta de aquellos que se arrepienten de todo corazón. Él perdona y Él también da bendición para aquellos que le buscan. Todos aquellos que vuelven a Él arrepentidos, con una fe puesta en Él, independientemente del grado de su rebelión. Y el profeta Ezequiel está escribiendo estas palabras: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Y el profeta Ezequiel está hablando y está escribiendo esta porción de la escritura con eso, de que si se arrepienten, Dios va a perdonar su falta, la falta aún más grave. Estos versos contienen una advertencia contra aquellos que se alejan de Dios voluntariamente de sus caminos. El pueblo ha tomado un camino de apartarse, de buscar otros dioses, y las consecuencias están ahí. Pero Dios ha enviado ese castigo en una forma general a toda la nación de Israel.
pero también está haciendo justicia en aquel que se arrepiente en una forma individual. Una forma también que busca a sus hijos que le adoren. Esos versos entonces contienen esa advertencia de aquellos que se van desviando, de aquellos que van abandonando el camino del Señor y muchas veces se entregan a sus deseos, a sus sentimientos. Recordemos lo que la Escritura misma nos dice. Los que están en una relación correcta con el Señor debemos perseverar hasta el fin. Iglesia Emmanuel, valora tu relación que tienes con Dios. ¿Está firme? ¿Estás acorde a su camino en los lineamientos que Él ha marcado a través de su palabra? ¿O nos hemos desviado? ¿O nos hemos separado de la gloria de Dios y Dios por eso se ha apartado de nosotros? El pecado no nos hace ver en dónde estamos parados. Pero cuando uno renuncia a esos pecados y confiesa su falta delante de Dios, el Señor restituye. El Señor muestra también su compasión y nos vuelve a su redil. Pero no todas las personas quieren volver al redil. El profeta Ezequiel está viendo que su pueblo aún sigue orgulloso, aún sigue también en una forma que no quiere arrepentirse de su pecado. Y es por eso que Dios los está llevando a esa nación de Babilonia, para que mediten. Dios de alguna manera evita el castigo y la destrucción de su pueblo, porque les quiere hacer ver y entender su pecado. Y ese pecado, muchas veces los hombres, muchas veces las naciones y los pueblos no lo quieren ver. Y eso trae terribles consecuencias. El profeta Ezequiel de alguna manera plantea esas preguntas que nos hacen ver que Dios no quiere la destrucción completa de su pueblo. Él está poniendo los siguientes versos. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Y allí está la pregunta. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? El profeta Ezequiel sigue escribiendo en este pasaje. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que por la paga del pecado es muerte. Es una separación de Dios. El pecado no puede morar donde está la santidad de Dios. Y el hombre vive apartado de Dios por su pecado, por esa cultura pecaminosa en la cual David, el rey David, entiende en la que ha sido concebido y ha sido formado. Ve ese peligro. Pero el profeta Ezequiel nos habla al respecto de esto. De alguna manera está dando ese mensaje a sus hermanos, a su pueblo, que está teniendo el dolor y el sufrimiento en sus sentimientos. Se mueve en sus entrañas todas estas cosas. ¿Es que acaso Dios se ha olvidado de nosotros? Este es el juicio de Dios. Y muchas otras cosas
que seguramente cuando uno atraviesa una situación tan terrible, puede ir diciendo, puede ir sacando lo que hay en el corazón. Y el corazón se va manifestando en esa forma dinámica. Porque el pueblo ha abandonado el camino del Señor. Dice el verso 25. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Está haciendo un cuestionamiento el profeta Ezequiel, haciéndoles ver al pueblo qué camino han elegido. Y el que han elegido no ha sido aprobado por Dios. Se han desviado. Pero también el profeta Ezequiel sigue escribiendo, apartándose el justo de su justicia, es decir, apartándose de Dios y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Amado hermano, hermana, Iglesia Emmanuel, cada una de las familias, lo que nos está hablando el profeta Ezequiel da un mensaje. Apártate de esa impiedad. No andes en esos caminos. Porque te va a llevar a un camino donde tú morirás, donde tú estarás separado de Dios y no habrá quien pueda también librarte de esa ira venidera. El verso 27 sigue hablando como esa advertencia. Apártate de esa impiedad. Dice el verso 27, y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. El apartarse de esas cosas, el cortar con el pecado para vivir una vida que Dios bendice, que Dios establece a través de su palabra. Verso 28 nos sigue diciendo el profeta Ezequiel, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Y aquí es donde podemos ver que el hombre debe de tomar una firme decisión y vivir en obediencia con Dios, para vivir y no morir, y no ser separado y no ser cortado de su pueblo. Verso 29. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son rectos. Y ahí podemos ver que el profeta Ezequiel está mostrando también una vez más en dónde está caminando el pueblo, en dónde está también cada uno en una forma individual del pueblo. El pueblo se ha separado y no ha caminado en rectitud con su Dios. Pero no todos deben de vivir ese castigo. Está ese remanente que seguramente ha tomado esa firme decisión de separarse, de vivir como Dios manda a través de su escritura. Todos, amados hermanos, todas las personas, tarde o temprano enfrentarán un juicio final donde se evaluará de manera individual su obediencia a los mandatos divinos de Dios. Todos compareceremos ante ese tribunal celestial. ¿Cómo viviste? ¿Cómo anduviste? ¿Cómo caminaste? A través de sus mandatos divinos que Él te ha dejado hoy escritos. La palabra de Dios nos muestra ese camino. Nos muestra también qué es lo que pide y demanda de nosotros. La advertencia está ahí. Apártate de esa impiedad.
Aún en esta situación en la cual nos ha tocado vivir, apártense, amados hermanos, de todas esas faltas, de todos esos pecados que solamente Dios puede ver y que tú perfectamente sabes cómo estás delante de los ojos de Dios en tu caminar por ese mundo. Apártate, mi hermano, mi hermana, de esa impiedad que te está separando de Dios, que está también llevándote a un camino de muerte y de una muerte segunda. Amados hermanos, el verso que viene por delante nos da esperanza. Cuando uno se aparta de esa impiedad, también no estamos exentos de lo que viene por delante. El verso 30 nos dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad a causa de una ruina. El pueblo de Israel, por generaciones, por muchos años, decidió tomar su propio camino, apartándose, desviándose de ese mandato divino. Y ahí estaban las consecuencias. Un pueblo que estaba siendo destruido. Un pueblo que estaba siendo llevado a ese cautiverio. Un pueblo que estaba también pagando las consecuencias de esas faltas que habían hecho en el pasado y que ahora a esa generación le tocaba vivir. Y eso nos hace ver, amados hermanos, qué camino le estamos dejando a los que vienen detrás de nosotros, a aquellos que están abrazando la fe, a aquellos que apenas están dando sus primeros pasos en el camino del Señor. Amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad de apartarnos de esa impiedad y comenzar a caminar en ese camino que nos conduce a Dios. Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos lleva al Padre. Él es el que nos presenta delante de los ojos de Dios justo. Dice el verso 31 del profeta Ezequiel: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? El verso 21. Podemos ver la promesa al pueblo, un corazón nuevo y un espíritu nuevo, renovado. Pero cuando ha vivido las primeras cosas que hemos dicho anteriormente, un arrepentimiento verdadero incluye confesión, una tristeza por el pecado, pero también un compromiso de vivir en obediencia. Y aquí está esto que el profeta Ezequiel de alguna manera también está transmitiendo a su pueblo y también está plasmando en este libro, un libro que también ha llegado a nosotros con este mensaje, diciéndonos que nos apartemos de esa impiedad, pero también de tener esa promesa que Dios hará en nosotros, que Él pondrá un corazón nuevo y un espíritu nuevo, renovado. Porque Dios no quiere que su pueblo muera por las decisiones que toma en el día a día. El profeta Ezequiel finaliza con ese verso en esta porción de la Escritura. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Lo que Dios pide, lo que Dios muestra, es que su pueblo, sus hijos, vivan para Él, vivan dándole toda la honra y la gloria, que no se separen de sus caminos, que vivan también sus mandatos divinos en la vida que nos ha tocado también andar en este mundo. Debemos ver también que este verso nos hace ver
la responsabilidad que tenemos de apartarnos de esa impiedad, pero también en cada generación la iglesia debe ser advertida sobre el advenimiento del juicio futuro. El propósito de esta advertencia es influir sobre nuestra manera de vivir, pero también tenemos una responsabilidad personal. Se dice, amados hermanos, que esta porción de la Escritura había un refrán que nos hace ver y que tiene esperanza. Ellos decían, el alma que pecare, esa morirá. Dios quiere que su pueblo entienda que el destino eterno trae consecuencias, de que cada persona será determinado por su relación individual con Él. Por ello, debemos de ver esta advertencia en una forma general, en una forma familiar, pero también en una forma individual. Él no quiere la muerte de sus hijos, una muerte segunda. Él quiere y sigue dando vida, pero apartarse de esa impiedad nos lleva también a dejar una vida que no honra y glorifica el nombre de Dios, sino también esto nos va a ir llevando a una muerte en la cual, por nuestras decisiones, llegaremos ahí, si es que no nos arrepentimos. Iglesia Emmanuel, hoy es el día, un día para que tomes una decisión y te apartes de esa impiedad. Pienses y medites y vivas con un firme compromiso de que tú vivirás en obediencia, que yo viviré en obediencia, que juntos caminaremos en santidad para la gloria de Dios. Que Dios nos guarde, que esa generación no sea destruida, no sea también llevada a cautiverio, sino que hoy podamos caminar en lo que el Señor ha enviado a este mundo, su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo da vida, da esperanza. Su Hijo Jesucristo nos reconcilia y nos da perdón de todas nuestras faltas. El ser humano tiene que creer en esa obra redentora y vivir por fe, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Amado hermano, iglesia, familia, quiero hacerte esta pregunta. ¿En qué camino estás? ¿Ese camino te lleva a honrar y glorificar el nombre de Dios? ¿O te está llevando al camino de la muerte? Medita en estas cosas que hemos hablado a la luz de la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos una vez más porque tú nos hablas, porque tú nos exhortas, porque tú nos haces ver también en dónde estamos parados delante de tus ojos. Hoy este mensaje nos hace ver que debemos separarnos, debemos apartarnos de esa impiedad que rompe la comunión contigo. Señor, pedimos que tú nos hagas ver qué es lo que está también tomando como prioridad nuestra vida y cuando te dejamos en un segundo plano en nuestro caminar diario por este mundo. Señor, haznos ver también cómo pueblo, cómo estamos pensando, cómo estamos actuando. Señor, quebranta nuestro corazón. Ayúdanos a separarnos de ese camino de impiedad y llévanos a vivir lo que tu palabra hoy nos dice, con esa advertencia: el alma que pecare, esa morirá. Y tú no quieres
que tu pueblo muera, sino que viva. Porque en ti hay una promesa, que tú pondrás un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos vivir. Señor, haz tu obra en nosotros, que tu palabra siga siendo viva y eficaz en tu iglesia, en cada familia y en cada hijo que hoy ha escuchado este mensaje. A ti sea toda nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto es dejar de vivir en la impiedad para vivir consagrados al Señor. Cantemos el himno 543 que dice de gloria en gloria. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo
hoy es el día del Señor. Como Iglesia Emmanuel, una vez más nos hemos reunido en su nombre para alabar, para bendecir, para agradecer todo lo que el Señor nos ha dado a lo largo de esta semana. Y esa es una ofrenda también que traímos delante de Dios como pueblo. Hoy, en ese día, seguimos haciéndolo a través de este medio. Un medio en el cual Él ha provisto para que sigamos adorando su nombre, sigamos también siendo edificados a la luz de la palabra, pero también manteniendo la unidad como pueblo. Amados hermanos, seamos pacientes para esperar el tiempo del Señor para regresar a su casa de oración. Yo sé que muchos ya están desesperados, yo sé que muchos ya anhelan regresar a ese lugar donde se ha designado para que su nombre sea adorado, pero seamos pacientes. Esperemos un poco más, amados hermanos. Estamos trabajando como oficiales de esta iglesia para que tengamos todas las medidas de seguridad también en cada uno de ustedes. Oren por las decisiones que estamos tomando. No han sido fáciles, pero les pedimos, Iglesia Emmanuel, que sigan orando para que Dios nos dé sabiduría y tomar la mejor decisión en favor de todos, no de unos cuantos, en favor de todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Y eso también implica una responsabilidad y una obediencia a nuestro Dios. Les haremos llegar, les comunicaremos conforme todos los acuerdos que vamos a ir teniendo. Por ahora, les pedimos que sean pacientes y que estén orando y que estén también atentos a cada uno de los comunicados, haciéndoles la invitación que estén al pendiente de todas nuestras actividades, de que participen también en cada uno de los cultos que desarrollamos a lo largo de la semana. Ustedes los conocen, ustedes saben y ustedes también participan en cada una de esas actividades. Esforcémonos por también mantener cada una de nuestras actividades de la semana vigentes para que el Señor siga trayendo paz y bendición a su pueblo. También instrucción y un conocimiento de las Escrituras. Les hacemos esa invitación a que se esfuercen y participen en cada una de estas actividades. Hoy por la tarde, si así nos lo permite el Señor, tendremos nuestro culto en conjunto a través de las plataformas que ustedes ya conocen. También, amados hermanos, que ustedes se sigan cuidando. Esto aún no termina. Se habla de un repunte. No aumentemos las estadísticas. Cuidemos la integridad de cada uno de nosotros, pero también de los que nos rodean. A Dios démosle la honra y la gloria con nuestra obediencia y servicio a Él. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y vamos a encomendar esta semana que comienza en sus manos. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque tú has sido grande, maravilloso sobre esta tu iglesia Emmanuel, sobre cada familia, sobre cada hijo, cada hija, cada joven, cada niño. Y hoy te damos las gracias porque hasta el día de hoy nos mantienes con vida, con salud. Sabemos que tú estás obrando. Nada se escapa de tus manos y tú, Señor, eres el que manifiestas tu voluntad para esta tu creación. Padre eterno, como iglesia, hoy te hemos adorado, hoy hemos escuchado tu palabra, hoy hemos sido partícipes también de esta adoración a tu nombre. Comienza una nueva semana, que sea una semana también donde cada hijo, cada hija que cree en ti, dé lo mejor como una ofrenda de servicio, agradeciendo
el trabajo, los estudios, el hogar, la familia, pero también teniendo esta responsabilidad de que somos mayordomos de lo que tú nos has dado, nuestra vida, nuestra salud, nuestros recursos, nuestro hogar donde tú nos has puesto, poder también tenerlo para la honra y gloria de tu nombre y ayudar al que hoy no tiene. Que podamos, Señor, ser instrumentos en tus manos para bendecir a otros, para hablar a otros de tu amor, de todas las formas y maneras posibles. Bendito Padre Celestial, sé con tu pueblo, ahora que comienza una nueva semana, una semana llena de actividades, de trabajo, de visitas médicas, de ser pacientes en el hogar, de todo lo que tu pueblo realiza en la vida cotidiana. Que hoy ese mensaje nos haga ver y entender cómo pensamos, cómo decidimos y cómo también vivimos para ti. Padre, que seas tú el que nos dirijas, aún en medio de esta situación que nos ha tocado vivir, y que podamos también buscar tu presencia en todo tiempo y en todo momento, y darte toda la honra y la gloria. Tú conoces a mis hermanos, sus necesidades, sus angustias, sus aflicciones, sus preocupaciones, sus enfermedades. Que seas tú el que suplas y estés con cada uno de tus hijos, de tus hijas, de cada familia. Tú eres nuestro Dios y a ti te damos toda la honra y la gloria. Señor, dirígenos a lo largo de esta semana, haciendo tu voluntad antes que la nuestra. Tú eres nuestro Dios y en tus manos quedamos. Dirige, Señor, nuestro caminar a lo largo de esta semana. Padre, en tus manos encomiendo a tu pueblo y también que tu paz y tu bendición sea sobre ellos. Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, reciban la bendición de nuestro Padre eterno. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.